En este video vamos a trabajar sobre un Avento Crossmax 250. Nos damos cuenta que tenemos una falla eléctrica o cortocircuito. Esto es una falla muy común en esta marca, al igual lo hemos visto en otras marcas. Normalmente en los arneses vienen un poco largos y los dobleces hacen que se rompan los cables o se separen de sus conexiones conforme va pasando el tiempo del vehículo. Otra de las cosas también en este diseño es que te están abultando 8 cables de tierra contra un cablecito. Y el grosor del cable pues no es muy grande como para sostener este tipo de flexiones. Para nosotros lo ideal sería que estuvieran empatados mínimo 4 cables contra uno, porque 8 sí se abulta y es muy fácil que se rompan, que fue lo que nos pasó aquí. Y se dan cuenta cómo se hace el bulto y va sobre un cable hacia atrás. Entonces, trabajo a realizar, pues es sencillo relativamente. Lo más trabajoso es desencintar y encontrar el cable y empezar a pelar los cables para volver a empatarlos. No hay necesidad de quitar el tanque. Aquí tenemos un poco de espacio a trabajar. Si estuvieran más atrás las conexiones del arnés o muy adelante, bueno, sí sería bueno quitar el tanque para tener mejor espacio para hacer los empates. O si fuera más arriba hacia el faro, pues quitar el faro y trabajar sobre el cableado. Aquí quedó prácticamente un poco en medio, entonces no hubo necesidad de quitar lo que viene siendo tanque o faros y nos da oportunidad de trabajarle. Pero no escatimen, en dado caso que sienten que no tienen espacio para trabajar, pues nada más hay que quitar el tanque y ya tienen más espacio. De aquí, bueno, pues es pelar todos los 8 cables y juntar 4, porque vamos a aventar otra línea de tierra hacia atrás para evitarle problemas al dueño del vehículo de que se le pueda volver a reventar al empatar 8 cables contra uno. Entonces, de preferencia utilizar pinzas eléctricas para empatar los cables. Una vez pelados, vamos a buscar los cables de tierra que estén más pegados y vamos a hacer ahí la agrupación para que tampoco estén tan retirados. En dado caso que les sientan que se quedan muy cortito, pues pueden utilizar más un pedazo de cable y empatarlos. Otra cosa importante, hay que procurar utilizar como los colores que se utilizan para tierra, ya sea verde, gris, el negro, aunque a veces los negros también nos traen corriente. Pero bueno, aquí nada más tenemos color negro y vamos a utilizar este. De todas maneras van a ir encintados y le vamos a poner termocontractor. Igual los termocontractores, procurar usarlos del color del cableado para futuros trabajos, identificarlo luego qué tipo de cableado es. Porque a veces nos tardamos más identificando que realmente lo que se hace uno ahí en el trabajo. Aquí estamos batallando con metiendo el termocontractor con 4 cables. Ahora para meterlo en 8 sí estaría medio imposible. Una, porque no tenemos un grosor mucho más grande. Y aquí ya nada más es meter bien el termocontráctil para que quede bien ahí, bien fijo el cableado. Ya vamos a poner un poquito de fuego, nada más para que se contraiga, no hay que quemarlo de más. Y ya con los dedos le podemos ayudar a presionarlo. Entonces ya tenemos una punta, 4 puntas contra una.
En estas conexiones vamos a hacer la tierra y la vamos a aventar hacia la parte de atrás y su conector lo vamos a poner donde, donde normalmente ven tierras, ya sea en la tapa del engrane delantero, para que tenga buena tierra. Y aquí es nada más empaten bien el cableado. Un poco, es un trabajo de un poco de paciencia, pero ya una vez terminado, pues ya sabemos que quedó bien el trabajo. Ahora, también este trabajo se puede considerar como un trabajo temporal o como de emergencia, si se podría decir. Puede que este trabajo nos dure bastante tiempo y no hay necesidad de comprar el arnés, pero como está algo largo, es más posible que se pueda llegar a reventar de nuevo algún otro cable también, porque hay unas corrientes también que vienen empatadas. Entonces, si a futuro tienen una persistencia de que se les vuelvan a desprender otros cables y eso, pues ya sería mejor el cambiar el arnés. Pero no es tan necesario siempre y cuando aquí hagan bien el trabajo. Aquí el termocontractor utilizamos de otro color porque se nos acabó el gris, pero al menos ya lo tenemos identificado. Igual lo calentamos y vamos a presionar con los dedos para que se termine de contraer. Ya una vez empatando todo, vamos a encintar, que quede bien cubierto, que no quede nada por fuera, también para darle protección contra las lluvias. Y aquí nos damos cuenta hacia dónde levantamos la línea, que es a la parte de la tapa del engrane delantero. Y realizamos la prueba, giramos el manubrio y nos damos cuenta que el trabajo está hecho. Trabajo sencillo, algo de paciencia, pero no le tengan miedo al cableado.